El conflicto en Oriente Medio, entre Estados Unidos e Irán, incluye a Israel como parte de esa guerra. Y aquí está Donald Trump hoy, hablando de que algo está ocurriendo. Estamos, ya sabes, negociando todo eso. Parece que está intentando manipular el mercado. Él siente que de esta manera puede hacer algo para influir en él. Pero lo que hemos escuchado de los funcionarios iraníes es que no ha habido conversaciones directas ni indirectas en los últimos 24 días. Así que ahora, Trump se está inventando algo. Dejando de lado todos estos movimientos políticos por parte de Donald Trump, ¿cómo ves la situación? Ayer supimos de los 2 misiles que impactaron en Ramona e Irak. ¿Qué podemos entender sobre la situación actual con los sistemas de defensa aérea, los misiles y la dinámica de la guerra? Bueno, creo que la defensa aérea no existe. Quiero decir, es una ficción. Ha sido una ficción desde el principio. Ahora están hablando de que se están quedando sin interceptores, lo cual creo que es cierto. Pero los interceptores no estaban haciendo un buen trabajo desde el principio. Así que desde el comienzo, realmente no hemos visto ninguna contribución significativa por parte de las defensas antimisiles. Ahora quiero ser muy prudente. Pido disculpas al público, pero tengo información muy fiable de Israel, y creo que la situación allí, en mi opinión, no es muy buena, lo cual, por supuesto, es importante que la gente lo entienda, porque los apagones, el control de la información israelí, por lo que puedo ver, no hacen nada por el público en Israel, que está sufriendo, al igual que el público en Irán está sufriendo enormemente. Estos apagones realmente ocultan información a las personas que podrían, al reaccionar, ejercer cierta influencia constructiva sobre el resultado de esto, sobre la evolución de esta terrible guerra, esta guerra de elección, como señala la mayoría de la gente. Y bueno, las señales no han cambiado en lo que respecta a Israel, en el sentido de que no cabe duda de que se está causando un daño considerable. No es de la magnitud de lo que ocurre en Teherán, pero Israel es un país más pequeño, y perturbarlo es una tarea mucho menos exigente. Y por supuesto, el objetivo de Teherán es desestabilizar a Israel todo lo posible, y me parece que lo está logrando bastante bien. Quiero decir, las sirenas antiaéreas suenan varias veces por noche, y la gente no tiene más remedio que refugiarse. Esto, por supuesto, altera por completo su entorno familiar. En el caso de algunas personas que tienen refugios, bueno, no todo el mundo parece tener refugios, aunque yo pensaba que sí era así. He aprendido que no. Así que la gente abre sus refugios a los vecinos, ya sabes, personas durmiendo en esterillas bajo tierra. Muchas personas están sin hogar, no han sido asesinadas ni heridas, pero no tienen casa. Hay muchos muertos, muchos heridos. Israel tiene un esfuerzo de defensa civil bastante bueno, que básicamente consiste en refugiarse. Eso, por suerte, está salvando vidas, pero la disrupción social es enorme. Y ese es un efecto positivo desde el punto de vista del gobierno iraní, en el sentido de hacer que el gobierno israelí preste atención a lo que están haciendo, a su agresión injusta hacia Teherán. Así que, por supuesto, como suele ocurrir en la guerra o en muchas guerras, quienes más sufren son las poblaciones de Irán e Israel. Obviamente, no he tenido ningún contacto con iraníes, pero me parece que la situación es peor en Irán. Es un país más grande, así que está algo más diluido, pero matar a toda esa gente sin ningún motivo, por no hablar de destruir escuelas y hospitales, es sencillamente inconcebible. En este momento, mi preocupación no ha sido tanto las defensas aéreas, porque es importante que la gente entienda que esas defensas aéreas nunca han funcionado realmente. Es importante comprender que se trata de un gigantesco fraude perpetrado por el gobierno de Estados Unidos y el gobierno israelí contra los ciudadanos estadounidenses e israelíes, sin mencionar a los europeos que han pagado sumas enormes de dinero por sistemas de defensa aérea que no funcionan contra misiles balísticos.
do not work against ballistic missiles. They do work against aircraft and drones. Funcionan contra aviones y drones, pero eso es otra cuestión. Y por supuesto, cuando se quedan sin interceptores, la amenaza más problemática a la que se enfrentan ahora los israelíes y otros son los drones, porque los drones son extremadamente precisos. Pueden programarse desde miles de kilómetros de distancia. Tienen la capacidad de observar los objetivos antes de la fase final de guiado y pueden volar directamente hacia los objetivos de interés. Lo vimos el primer día de Inala, cuando lo Vladimir utilizó básicamente un doble war radares de defensa antimisiles en Israel. Base of missile defense radars in Israel. Now, from my point of view, speaking as Desde mi punto de vista, hablando como alguien que lo observa desde una perspectiva militar, ese fue el primer paso más importante en un proceso en el que los iraníes están destruyendo también todos los radares de defensa aérea. No hay defensa aérea. Sin radares, no tienes defensa aérea. No puedes derribar drones. Y esos drones son, desde el punto de vista de las capacidades de los interceptores, relativamente fáciles de alcanzar. Pero si no tienes radares para observar los drones entrantes y seguirlos, esos interceptores son inútiles. Ahora estamos entrando en una segunda fase en la que los iraníes son capaces de desmantelar los restos de la defensa aérea siendo distinta de la defensa contra misiles balísticos. Y esas capacidades de defensa aérea son fundamentales porque los drones son extraordinariamente precisos. because the drones are extraordinarily accurate. So the drones and cruise missiles will now Así que los drones y los misiles de crucero empezarán ahora a convertirse en las principales fuentes de daño a medida que las cosas avancen. Y en Dimona vimos lo que parecían un par de misiles balísticos con ojivas importantes llegar a infligir daños. Hay algunas tonterías sobre restos que caen. No hay restos que caigan. Estas cosas llegaron sin ser interceptadas. O si lo fueron, en realidad hay algunas pruebas. He estado muy ocupado intentando hacer análisis. Mi problema es que no puedo seguir las noticias y hacer análisis al mismo tiempo. Estoy intentando identificar cuestiones en las que el público debería pensar en el futuro, al menos. Y el tema del que hablaré principalmente ahora es la posible escalada hacia el uso de armas nucleares. is the potential escalation to nuclear weapon use. Because to me, this is the gravest Porque para mí, este es el peligro más grave al que nos enfrentamos ahora, ya que Irán está empezando a hacer valer todo el peso de sus capacidades de ataque contra Israel y las instalaciones militares en el Golfo Pérsico. Esto va a causar cada vez más daños y va a generar una creciente desesperación en los gobiernos de Israel y de Estados Unidos. Vimos, y quiero subrayar que no me consuela mucho, que Donald Trump mostró un poco de sensatez cuando se echó atrás ante aquella increíblemente provocadora amenaza de destruir el sistema de producción energética de Irán. Los iraníes básicamente le dijeron lo que cualquiera podría haberle dicho, sus asesores, supongo, se lo dijeron, que están en condiciones de destruir las instalaciones de producción energética en todo Oriente Medio, que al parecer fue la amenaza que los iraníes devolvieron. which is what apparently the Iranians returned as a threat. And it's good that somebody Y es bueno que alguien estuviera escuchando, alguien en la Casa Blanca, supongo, la gente de inteligencia que fue a hablar con Trump. Obviamente, él no les hizo caso al principio, pero básicamente le dijeron, vas a tener problemas como nunca antes si sigues adelante, porque los iraníes responderán, están en una guerra por su supervivencia y no están jugando. Han llegado al punto en que les resulta evidente, no hablo en nombre de los iraníes, sino como alguien que observa su situación, que no obtendrán ningún tipo de alivio, a menos que dejen claro que, si no se les da un poco de margen, harán que todo se venga abajo con ellos. space, they're going to bring everything down with them. That's what they're saying. You know. Eso es lo que están diciendo, ya sabes, de una forma más educada. Pero básicamente eso es lo que están diciendo. Y bueno, no creo que tengan otra opción. Quiero decir, en su posición, yo haría lo mismo. Acordaron este plan de acción integral conjunto en 2015, que era un acuerdo excepcionalmente restrictivo. Yo lo interpreto como una señal de que en realidad nunca intentaron, bueno,
Quizá en algún momento anterior pensaron en fabricar armas nucleares, pero no hay manera de que hubieran aceptado este plan de acción integral conjunto si realmente hubieran tenido la intención de poseer o querer un arma nuclear. Trump, por supuesto, se retiró del acuerdo, diciendo que era inadecuado. No hay manera de que ese acuerdo fuera inadecuado. Fue un acuerdo tremendamente restrictivo. Tremendo. Puedo hablar de eso en otro momento, la gente está interesada, pero fue un acuerdo tremendamente restrictivo. Y en realidad, si la gente hubiera seguido los términos de ese acuerdo, y esos términos incluían alivio para Irán, alivio económico para Irán, que no se cumplió como se había prometido, si eso hubiera ocurrido, no estaríamos en la situación en la que estamos hoy. Así que toda la responsabilidad recae en el señor Trump y su comportamiento imprudente. Por cierto, gran parte también recae en Biden, porque cuando Biden asumió el cargo, después de que Trump se retirara del acuerdo, se quedó de brazos cruzados y no hizo nada para restablecerlo. El acuerdo debería haberse restablecido de inmediato, y Biden en cambio dijo, bueno, vamos a renegociarlo. Veamos si podemos conseguir algo más. Esta es la actitud negociadora estadounidense. Todos estos son elementos extremistas, muchos de ellos académicos también, por cierto. Tengo amigos en Stanford a los que me gusta mencionar, y ya sabes, están completamente desinformados sobre esto, y no reconocen que cuando se llega a un acuerdo, se tiene un acuerdo. Si tú y yo acordamos, si yo acepto venderte un coche, y tú aceptas pagar un determinado precio, no puedo volver más tarde. Bueno, he decidido que en realidad deberías pagar el doble del precio. Eso no es un acuerdo. Y la diplomacia no es diferente de las interacciones entre seres humanos. Confiamos los unos en los otros. Entendemos las reglas. Tenemos reglas implícitas que ambos comprendemos. Entramos en el proceso con un entendimiento común de cuáles son las reglas del compromiso. Y cuando llegamos a un acuerdo, lo mantenemos. No lo cambiamos arbitrariamente. O si queremos cambiarlo, podríamos hacerlo. Podría decir, bueno, verás, el coche que te estoy vendiendo, me doy cuenta de que, en realidad, te incorrectamente sin querer. En realidad, no está en el mismo estado en que pensaba que estaba. Debería cobrarte menos. De eso trata un acuerdo justo. Nuestro objetivo es generar confianza para que la próxima vez que hablemos entre nosotros y tengamos que llegar a un acuerdo, entendamos que ambas partes son conscientes de los intereses del otro socio en el acuerdo y los respetan. Es una asociación. Esta gente no se comporta así y han destruido toda la base de la diplomacia, no solo entre Irán y el resto del mundo occidental, sino también entre Rusia y China y el resto del mundo occidental. Así que tenemos mucho trabajo de reconstrucción por delante, nosotros, es decir, el gobierno estadounidense. Y si en algún momento hay un nuevo gobierno, no necesitamos otro sustituto de Biden. Necesitamos personas que entren y digan, reconocemos que esta situación es inaceptable y lo ha sido desde hace tiempo. Y vamos a demostrar que entendemos lo que es un acuerdo y que sabemos cómo mantener sus términos, es decir, hacer un acuerdo de buena fe. En lugar de tomar todo esto como una oportunidad para aprovecharse, el acuerdo debe satisfacer las necesidades de las diferentes partes implicadas. Ambas partes deben entender que cada una tiene sus propias necesidades y hacer concesiones que sean compatibles con esas necesidades. Luego, de buena fe, cumplir con lo acordado. Así es como funciona un acuerdo. No puedes decir, ahora tengo la oportunidad de fastidiarles con esto. No funciona así. Si lo haces, acabas en la situación en la que se encuentra ahora Estados Unidos. Nadie confía en ti, y nadie debería confiar en ti. Nobody trusts you and nobody should trust you. So that's the situation we're in. Now, Así que esa es la situación en la que nos encontramos. Ahora, de lo que me gustaría hablar es del gran peligro que afrontamos de una escalada hacia una guerra nuclear. Como mencioné antes, tenemos un rayo de esperanza muy tenue
en el hecho de que Trump se haya alejado de aquella amenaza absolutamente loca y escandalosa que lanzó contra los iraníes, y en su comprensión de que ellos hablaban en serio. Pero lo que me preocupa, y espero que también preocupe a tu audiencia, porque todos intentan entender lo que está ocurriendo, y la guerra es, por naturaleza, impredecible, es que a medida que este conflicto evolucione, la situación para ambas partes va a cambiar, y la influencia de Irán va a aumentar. Así parece. De hecho, al principio no estaba seguro de ello. It seems that way. I was not sure of this initially, incidentally. I was skeptical that Iran could do. Era escéptico respecto a que Irán pudiera causar los enormes niveles de daño con misiles balísticos que ahora está logrando. En parte, podría decir que eso tiene que ver con la precisión estimada de sus misiles balísticos, de la que he hablado en varias ocasiones. En los primeros ataques, la precisión de esos misiles era menor. No eran tan precisos como los misiles que estamos viendo ahora. No tenía forma de saber, aunque lo sospechaba, que estaban utilizando misiles más antiguos. Y el propósito que tenían en mente era hacer que los israelíes gastaran sus interceptores en los misiles antiguos, que de por sí no eran muy eficaces porque muchos de ellos se desintegraban a gran altitud. Muchas de las ojivas cayeron al suelo y claramente no explotaron. Pudimos ver que en muchos casos no había destellos en el horizonte, así que esas ojivas no eran tan fiables como las de los misiles balísticos más modernos, que están reentrando en trayectorias más estables. Ahora estamos empezando a ver un cambio. Lo que no sabemos, aunque podemos hacer una suposición bastante razonable, es cuántos de estos misiles balísticos más modernos tienen los iraníes. Simplemente no lo sabemos. Y tampoco sabemos cuántos drones modernos tienen los iraníes. Pero podemos apostar, en el caso de los drones, que tienen una gran cantidad de ellos, que los drones son mucho más numerosos, en grandes y significativas cantidades, en comparación con los misiles balísticos. Son mucho menos costosos de fabricar, son mucho más fáciles de producir. La base para su fabricación está disponible en otros lugares. China puede producir estas cosas a un ritmo impresionante. No sabemos cuánta ayuda decidirán los chinos ofrecer a los iraníes. Puede que ya lo estén haciendo o que lo hagan. Los rusos son iguales. Estos drones tipo Shahed, que los rusos, según parece, llaman drones Heran, son muy similares. Se modifican fácilmente y se han transferido de un país a otro con fines específicos. Las tecnologías son todas intercambiables y compatibles, son universales. Y esta guerra de drones podría prolongarse durante mucho tiempo. Sin defensas aéreas, el peso de la capacidad inevitablemente recae en los iraníes. Así que supongo, de nuevo, solo es una suposición, que seguiremos viendo grandes cantidades de daños causados por misiles balísticos, sin duda. Pero creo que los niveles significativos de daño militar y la degradación de la defensa aérea general y de las capacidades militares en Israel y el Golfo van a provenir de los ataques con drones. Al menos, esa es mi mejor suposición. A medida que la situación siga deteriorándose para Israel y Occidente, podría surgir la cuestión de si una respuesta nuclear podría llegar a plantearse, especialmente por parte de los israelíes, que podrían llegar a un punto en el que vean su supervivencia como estado amenazada. Y creo que eso podría suceder. Creo que los israelíes están sufriendo ahora lo que yo llamaría daños graves, pero no existenciales. Quiero decir, si la sociedad es rica, es robusta, ha estado bajo ataque muchas veces, por lo que ha desarrollado muchas capacidades de defensa pasiva que ayudan a reducir las muertes. El peso total de las municiones que Irán puede lanzar es mucho menor que el que hasta ahora se ha lanzado sobre Irán. Con el tiempo, eso puede cambiar. Así que la situación es mala y debería captar la atención de la gente, pero no es necesariamente existencial, al menos por lo que yo puedo ver. Lo suficiente como para que cualquiera con sentido común estuviera hablando de detener esto.
Pero no estamos tratando con personas que demuestren mucho sentido común. Esa es mi preocupación. Ahora, me senté y me pregunté, ¿en qué podrían estar pensando los planificadores militares iraníes respecto a una represalia contra un ataque nuclear israelí a Irán? Against an Israeli nuclear strike on Iran. Because I do not believe Porque no creo que nada sea predecible, pero tampoco creo que Irán atacara primero a Israel con armas nucleares. Creo que los iraníes son muy sensatos. Ya han tenido suficiente, y no les culpo. Quieren que esto termine. Quieren que cesen todos estos ataques contra ellos, este intento constante de aplastarlos. Y van a seguir adelante con esto, sin duda desde mi punto de vista. Así que, en algún momento, las cosas se van a poner realmente feas, porque el gobierno israelí está dirigido por lunáticos mesiánicos. Tenemos a un sociópata mafioso al mando del gobierno estadounidense. Puede que esté mostrando signos de demencia, no lo sé, porque este tipo está tan loco que me resulta difícil saberlo. No está rodeado de muchas personas responsables, aunque creo que hay algunas que, sin ser muy admirables, al menos saben distinguir lo correcto. Creo que este tipo, J.D. Vance, no está loco, no tiene ningún tipo de principios éticos, pero eso es distinto de estar loco y ser suicida para el país. Y creo que puede acabar desempeñando un papel constructivo si se encuentra en posición de hacerlo, siempre que no les cueste nada. Es como muchos de estos. Me gusta describirlos como el tipo de personas que harán lo correcto si no les cuesta nada. Así que él está en esa categoría. Está rodeado de gente como Tulsi Gabbard, aunque en mi opinión ella ha tomado decisiones muy equivocadas. Creo que entiende la situación. Creo que ella es muy inteligente y creo que va a mantenerse firme cuando se trate de decir la verdad. Pienso que se ha hecho mucho daño a sí misma, pero eso es otra cuestión. Aún así, creo que sabe lo que hace y que va a decirle la verdad a ese lunático. Y creo que va a tener algo de apoyo. Espero que de alguien como Vance. Quiero decir, no va a estar completamente fuera de lugar como lo ha estado. Así que rezo para que alguna forma de racionalidad pueda, posiblemente, desempeñar un papel en el futuro. Pero Netanyahu es un hombre con el que simplemente no sé cómo establecer límites. Y está rodeado de esos lunáticos religiosos mesiánicos que me recuerdan. Últimamente, se está convirtiendo en una especie de personaje de IA, sobre todo porque se está escondiendo en algún sitio. Él no está ahí fuera. Es así, creo que ya te conté este chiste de un amigo israelí mío. Me estaba arrastrando hacia el muro de las lamentaciones y le dije, Reuben, siento que estamos retrocediendo 5,000 años. Y Reuben me dice, oh no, mucho más atrás. Así es como me siento respecto a esta gente. Están locos. 5,000 años no son suficientes para retroceder y describirlos. En fin, espero que las fuerzas de la racionalidad que sí existen en Israel. Quiero decir, conozco a muchas personas que son bastante racionales, simplemente no están al mando. Pero tengo la esperanza de que algunas personas dentro de la sociedad que tienen una comprensión racional y profunda de lo peligrosa que es la situación, acaben por empezar a influir en las cosas. No lo sé. Solo tengo esperanza. Pero si mi objetivo en la discusión que sigue es explicar a la gente que Israel, y se lo estoy explicando a todos, estadounidenses, europeos, occidentales, israelíes, quiero que los israelíes lo sepan. Quiero que el iraní medio lo sepa. Quiero que los líderes de los estados del Golfo lo sepan. Que un ataque nuclear contra Irán será casi con toda seguridad, respondido con un ataque nuclear contra Israel. Irán tiene la capacidad de hacerlo. Puede que ahora no sea un estado con armas nucleares, pero si es atacado, puede refugiarse en esos túneles, porque no se puede cerrar el país. Incluso decenas o docenas de armas nucleares sobre Irán no acabarán con Irán como estado funcional y diversificado. Las instalaciones subterráneas seguirán operando,
y podrán tomar esos 408 kilogramos de hexafluoruro de uranio que tienen ahora y convertirlos en 10 u 11 bombas atómicas. and convert them to 10 or 11 atomic bombs. Now, those atomic bombs are different. Ahora bien, esas bombas atómicas son diferentes de las armas modernas de las que he hablado en el pasado. Las armas modernas de las que he hablado suelen ser armas termonucleares, con rendimientos mucho más altos. Son el tipo de armas que despliegan Estados Unidos y Rusia, y ahora también China. Estas son bombas de mucho menor rendimiento, pero que nadie se equivoque. Son tan mortales, o incluso más, que las de mayor rendimiento, porque se pueden usar de manera más eficiente. Y me senté a preguntarme, si yo fuera. Y por cierto, he trabajado en la planificación de ataques con armas nucleares. Tal vez algún día deberían juzgarme como criminal de guerra. Pero cuando estaba en el Pentágono, revisé planes de guerra detallados, reales, y examiné los puntos cero y analicé, ya sabes, cuestiones de optimización de esos ataques. ¿Qué quiero decir cuando hablo de optimizar esos ataques? Esos ataques fueron técnica y cuidadosamente optimizados para causar el mayor daño posible con la capacidad destructiva disponible. Bien, eso es lo que significa optimización. Cuando hablas de optimizar un ataque nuclear, estás hablando de optimizar la muerte y la destrucción, de maximizar la muerte y la destrucción. Así que, si eres un planificador militar en Irán y tu país ha sido atacado y tienes a un grupo de personas fabricando las armas y a otro grupo planificando cómo usarlas, bueno, déjame mostrarte cómo podrían usarlas. Y déjame decirte que podrían es una palabra débil, porque creo que esto es una predicción. Creo que esto es, sin duda, algo que podría suceder, entre muchas otras cosas que podrían ocurrir. Y una de las cosas que habría que hacer sería atacar Tel Aviv. Tel Aviv es el gran centro de población. Es un objetivo de gran extensión, muy denso. Es el centro económico y demográfico de Israel. Por supuesto, hay otros centros importantes, pero este es el lugar que sin duda atacarías, entre otros. Así que me senté y pensé, ¿qué pasaría si destinara 3 objetivos de mis 10 u 11 bombas atómicas? Son armas no más potentes que las que destruyeron Hiroshima en 1945. Y las dispuse en un patrón sobre las zonas más densamente pobladas de Tel Aviv. Ahora bien, las dispuse con un profundo conocimiento de los efectos de las armas nucleares. No me dedico a hacer tonterías como pensar solo en las explosiones. Habrá una explosión, habrá radiación nuclear y se producirán tormentas de fuego a causa de estas armas. Y las tormentas de fuego, si distribuyo las armas con cierta separación, pueden propagarse y fusionarse para crear zonas de fuego más extensas de lo que podría conseguir con las armas individuales. Así que las espaciaría en consecuencia. Veamos la primera diapositiva. Bien, esta diapositiva muestra 3 armas atómicas de bajo rendimiento, de entre 10 y 15 kilotones. Son fundamentalmente similares, pero los efectos físicos se manifiestan de distintas maneras. En el centro he mostrado pequeños iconos de las bolas de fuego, para recordar al público que el arma nuclear detona. En este caso, se trata de armas nucleares de bajo rendimiento. Así que las bolas de fuego son esferas de aire sobrecalentado, con una densidad de aproximadamente un 1% de la del aire normal, porque el arma nuclear está extremadamente caliente. En este caso, el interior del arma nuclear alcanza unos 10 o 15 millones de grados Kelvin. Un arma termonuclear podría llegar a los 100 millones de grados Kelvin, así que es mucho más caliente. Pero 10 millones de grados ya es más que suficiente. Esa bola de fuego es una región de atmósfera sobrecalentada llevada a su temperatura máxima, que forma una burbuja en el aire, quizá de unos pocos cientos de metros, una fracción de kilómetro de diámetro. Así que no tiene kilómetros de ancho. Su temperatura superficial es de unos 7 u 8 mil grados Kelvin, lo que equivale a un par de miles de grados más que la superficie del Sol. It's a thin grajo, la región en el Sol
donde se nemjur os incêndios. The area on the ground where fires will be set. So this is showing you the rough area. Notice their area. Así que esto te muestra la zona aproximada. Fíjate en que hay espacios entre medias donde las bolas de fuego no serán necesariamente lo bastante brillantes como para incendiar edificios o árboles. Esas son zonas abiertas, y eso es intencionado. He distribuido esto lo suficiente como para que ocurra así. Ahora bien, algo diferente que sucede con las armas nucleares de bajo rendimiento y que no se experimenta con las de mayor rendimiento es lo que se llama radiación nuclear instantánea. Proviene de los productos radiactivos que sufren desintegración nuclear para liberar toda esa energía. Así que tienes uranio 235, y estas son armas de uranio, no estamos hablando de plutonio. Se descomponen en estroncio, cobalto, xenón y todo tipo de fragmentos nucleares más pequeños. Esos fragmentos están muy próximos entre sí cuando el núcleo se desintegra. El campo eléctrico es muy fuerte y los separa, liberando una cantidad tremenda de energía cinética y electromagnética. La energía cinética es pequeña en comparación con la luz y el calor, porque cuando la temperatura es tan alta, la mayor parte de la energía se encuentra en la luz y el calor, no en la expansión física. Pero estos materiales también están experimentando reacciones nucleares, independientemente del hecho de que estén creando una bola de aire muy caliente. Están emitiendo radiación nuclear. Ahora bien, normalmente, con un arma de muy alto rendimiento, si te encontrases en una zona donde esta radiación nuclear fuera muy intensa, ya estarías muerto por los efectos de la onda expansiva y el calor, porque el material de mayor rendimiento generaría tanta onda expansiva y tanto calor en relación con la radiación nuclear, que no importaría que existiera esa radiación nuclear. Pero con estas armas de menor rendimiento, vas a tener radiación nuclear que podrías experimentar en relación con la explosión y el rendimiento. Lo describiré en breve, pero existe lo que se llama, a veces se denomina, radiación inmediata. La bola de fuego emite luz y calor, y hay una onda expansiva que se proyecta desde ella. Al mismo tiempo, los rayos gamma y los neutrones provienen del material nuclear que se está desintegrando. Si estás lo bastante cerca como para imaginar que podrías sobrevivir durante un breve tiempo a la explosión y al calor, aún podrías recibir suficiente radiación inmediata como para matarte.